Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos estos temas de interés les esté gustando mucho. Hoy les traigo el tema del scouting. Traigo tres super invitados: a Oscar Campos, que trabajó con el profe Jorge Luis Pinto en Millonarios en cuanto al análisis de rendimiento del equipo. José Luis Arenas, también profesional en ciencias del deporte, especializado en el tema del scouting, del análisis técnico-táctico de los equipos, del rendimiento de los jugadores, y a Michael Duarte, quien trabaja en la Liga de Santander Femenina Prejuvenil y también tiene una empresa dedicada al análisis de rendimiento. Es un método que se viene utilizando hace mucho tiempo para analizar jugadores y para analizar equipos. Vamos a preguntarles a profundidad cómo es este tema. Espero que les sirva mucho. Sé que este material está siendo utilizado de forma educativa para muchas instituciones. Espero que les sirva esta información. Un abrazo. Recuerden suscribirse y darle like al video. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en cuanto a la tecnología, en cuanto a la implementación en el fútbol, a la aplicación. Para nadie es un secreto que la tecnología viene avanzando a pasos gigantes en todos los deportes, y pues el fútbol no es la excepción. Vamos a hablar de un tema que se llama el scouting en el fútbol. Para ello traemos tres invitados, expertos en el tema. Oscar Campos, bueno, se va a presentar cada uno. Oscar Campos, que está trabajando con Millonarios en este tema. José Luis Arenas y Michael Duarte también. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Alejandro Campos, soy profesional en ciencias del deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Soy analista táctico de scouting. Actualmente estoy haciendo un curso de ojeador profesional y de especialista en acciones a balón parado. Tengo la oportunidad de haber trabajado en fútbol base más de 10 años y el año inmediatamente anterior trabajé en el equipo del cuerpo técnico del Club Deportivo Los Millonarios con el profesor Jorge Luis Pinto como analista táctico. José Luis. Como dijo Ronald hace un momento, me llamo José Luis Arenas, soy profesional en ciencias del deporte también de la UTCA. Acabo de llegar de España de hacer un máster en dirección de fútbol en la Universidad Europea, que es la que tiene el convenio, por decirlo de alguna manera, con la Universidad Real Madrid. Creo que se llama mucho Universidad Real Madrid. Soy entrenador licenciado, y eso ha estado cuando vayamos teniendo esa oportunidad. Y trabajé como analista táctico y nosotros estamos en el Tigre durante 3 años con el equipo profesional y con el fútbol base. Gracias, José. Michael. Mucho gusto, mi nombre es Michael Duarte, soy profesional también de la Universidad UTCA en el programa de Ciencias del Deporte. Actualmente soy analista de juego y scouting certificado y también cuento con una certificación como analista táctico por 2 entidades de Barcelona. Cuento con la experiencia, la bonita experiencia de haber trabajado desde el año 2012 en el fútbol base y adicionalmente pues trabajo actualmente con la selección Santander bajo el rol de asistente técnico y entrenador analista. Listo, en ese orden de ideas, entonces la primera pregunta para todos es: ¿qué es el scouting? Campitos. Bueno, podemos hacer ahí una diferenciación aprovechando el espacio para decir que análisis táctico y scouting son dos cosas diferentes, ¿sí? El análisis táctico puede ser análisis táctico de equipo propio o análisis táctico de rival y hace referencia a momentos específicos de un equipo de fútbol, ¿sí? Del análisis específico del juego. Y el scouting podría hacer referencia a esa como su significado en español, al buscar, hacer esa búsqueda de jugadores. Puede ser a nivel profesional buscar jugadores en otros clubes o en fútbol base que cumplan con los requisitos que necesitamos para nuestro equipo, o puede también ser enfocado a esa captación de talentos en fútbol base o en selecciones, o esa búsqueda que pueda hacer yo de talento deportivo como scout, ¿sí? Entonces esa aclaración es importante. Gracias, Oscar. Sí, eso es importante comentarlo, porque cuando las personas están
Gracias, José. Michael. Bueno, para complementar esta información, acotar que el análisis de juego es algo macro, que podemos conocer el juego desde diferentes puntos de vista, desde lo físico, con el registro de información desde el GPS, desde los monitores de frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, que podemos conocer el comportamiento de variables técnicas desde el seguimiento de informes técnicos precisamente, la información táctica que se relaciona directamente con el análisis de juego desde sus diferentes fases, principios y demás. Y por último, aclarar que el scouting, como lo dijeron el profesor Oscar y el profesor José Arenas, tiene que ver con ese proceso de observación de jugadores. ¿Qué complementaría en ese sentido? Que la observación de jugadores tiene 3 objetivos específicos y uno general. El primero, el general, es conocer al jugador con mayor detalle. Y dentro de los 3 objetivos específicos, pues tiene que ver con conocerlo para enfrentarlo, si es un jugador rival, si es un jugador destacado del equipo rival. 2, conocerlo para potenciarlo, si es un jugador propio y queremos saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y 3, conocerlo para incorporarlo o contratarlo, ya si hablamos de fútbol profesional o fútbol base. Listo, Michael, muchas gracias. Sabemos que aquí los tres, o bueno, todos estamos hablando ahorita de fútbol, pero el scouting obviamente aplica para cualquier deporte, para cualquier deporte. Michael se nos iba adelantando un poquito a la siguiente pregunta y era ¿para qué sirve? ¿Por qué es importante el scouting? Michael lo tocaba y nos decía que es importante conocer a nuestro rival, conocer a los jugadores y diferenciar los tipos de jugadores que de pronto un equipo necesita y otro no. Entonces, ¿por qué es importante el scouting, Campos? Bueno, el profe Michael hablaba de algo que es muy importante y es ¿para qué quiero hacer el scouting? ¿Sí? Eso también tiene un objetivo específico. En fútbol profesional, que es en lo que yo tengo más experiencia, suele usarse en la dirección deportiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver jugadores que puedo traer o no traer al club. ¿Y cuáles me sirven? Y dentro de ese me sirven o no me sirven, hay un sinfín de requisitos que el club prima sobre si tiene o no talento. Porque el jugador de fútbol no es solo jugador de fútbol, es un ser humano que trae otras cosas implícitas. Poniendo un ejemplo, si yo hacemos el seguimiento a un jugador específico, que es una posición específica que el club necesita, simplemente nosotros hacemos el informe, casi siempre se hace el informe en video. Aquí en el país es muy difícil, por ejemplo, si vamos a traer un jugador de fútbol base de otro club, es muy difícil tener ese registro videográfico. Entonces ese scouting se haría con un veedor, ¿sí? Que son los que van a ver jugadores a diferentes clubes o van por el país reclutando jugadores. Pero si es para fútbol profesional, tiene unos requisitos especiales, ¿sí? Si el jugador es muy talentoso, pero su ámbito social no es el mejor y creció en un ámbito social que no es el mejor, eso va a repercutir mucho en pasar de un club a un club, ¿sí? Por ejemplo, si va a pasar de Pasto a Nacional, el golpe que va a ser de fama y de exposición social es diferente. Y hay que ver qué formación educativa, qué formación social tiene ese jugador, porque eso va a influir mucho en lo que quiera el club y en lo que podamos proyectar como jugador. En fútbol base es otra cosa diferente. Entonces yo antes les estoy contando más o menos de fútbol profesional cómo se haría. Listo. Es importante tener presente porque en Europa pasa mucho y en los clubes grandes aquí pasa bastante. Y es un dato que siempre me ha parecido muy gracioso. Entrenadores y clubes que se fijan a la hora de hacer ya de alto que el jugador esté casado. Porque eso tiene otras implicaciones sociales que no es lo mismo que el jugador esté soltero. Imagínate un jugador soltero recién fichado por un equipo grande, pues su noche es muy probable que no sea tan de descanso, sea más de gasto, llamémoslo de alguna manera. Entonces, cuando un club invierte tanta plata, a veces se fijan en ese tipo de detalles. Por lo tanto, yo no pienso que son irrelevantes, son muy relevantes. Listo, José, muchas gracias. Perfecto. Michael. Listo.
aprovechando la experiencia que tienen Oscar y José desde el punto de vista profesional, pues mi experiencia sí ha estado mucho más orientada hacia el fútbol base, y en ese sentido pues es muy importante realizar este proceso de scouting bajo dos perspectivas. La primera pues es acompañar al jugador durante todo ese proceso de formación y tener mediante el scouting indicadores de calidad para saber si mi proceso se está generando de buena manera, si debo ajustarlo o si definitivamente debo cambiarlo. Y en la segunda perspectiva es contarles tal vez que existen 3 momentos durante el proceso de entrenamiento de un jugador durante la semana exactamente, y es un proceso de entrenamiento en cancha, un proceso de competencia y un proceso, por así decirlo, de retroalimentación. Y en este sentido el scouting sirve desde el punto de vista individual para saber qué tareas o de forma específica qué puedo hacer por el jugador para mejorarlo. Durante la competencia, para darle indicaciones coherentes, eso es muy importante en la formación de un jugador, darle información coherente y precisa, lo que él necesita para mejorar. Y lógicamente después de estas 2 experiencias, poderlo retroalimentar para favorecer algo que es desde la pedagogía súper trascendental, y es que el jugador, mediante la recepción de información objetiva, sea más consciente de su proceso de formación. Entonces esto en últimas creo yo, son las razones por las cuales es importantísimo que los procesos de scouting se generen, claro, en las 2 esferas, lo profesional, pero especialmente En el fútbol en la base. formación. Listo, con esto, dale. Quiero ampliar una cosa ahí que me parece que es importante. Como les dije al principio, tuve la oportunidad de estar en España y conocer varias partes de Europa, el fútbol en varias partes. Y me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros creemos que estamos atrasados realmente no lo estamos dando. Por ejemplo, sí hay cosas que de pronto nos faltan en cuestiones de organización, pero ese tipo de herramientas de proceso de scouting y de análisis se hace mucho allá, pero es que resulta que aquí nosotros también lo hacemos. Pero nosotros decimos, es que aquí estamos muy atrasados, pero realmente no lo estamos haciendo. Por ejemplo, en la selección especializada, ellos también tienen una cuestión de análisis, y la gente acá piensa, no, es que tienen un departamento exclusivo para hacer análisis, para todos los equipos menores profesionales. Mira, el departamento de análisis del Athletic Club de Bilbao son analistas, y también algunos son segundos entrenadores en su fútbol base, lo mismo el Atlético de Madrid, lo mismo el Real Madrid, bueno, el Real Madrid no tanto, lo mismo el Alcorcón, lo mismo el Celta de Vigo. Entonces, lo que quiero decir con todo eso es que son herramientas las tenemos muy a la mano, y que podemos nosotros también llegar a trabajar. No necesita grandes presupuestos y no necesita grandes inversiones para hacerlo. Si tengo que invertir en una cámara. Esa es la siguiente pregunta, José. Para allá iba. Que sabemos que de pronto muchas veces nos dejamos impresionar de esto que vemos por televisión y decimos como que no, pero necesitamos de un dron súper costoso, necesitamos de la mejor cámara, necesitamos de un GPS súper avanzado. ¿Qué implementos son los que se necesitan mínimos para poder hacer scouting en el fútbol? Campos. Yo creería que indispensable una cámara. Una cámara, un dispositivo y no necesariamente tiene que ser una cámara. Si tiene un celular de alta gama, podría grabar un partido perfectamente y buscar lo que necesite. ¿Sí? Si es en scouting, simplemente necesita la cámara. Ya después usted se sentará a hacer el scouting, a llenar sus planillas, sus referencias y todo. Pero indispensable una cámara. Porque lo que pasa es que es difícil, y nos hemos acostumbrado aquí a que los veedores y que la gente que busca y que hace el scout, que son scouters, simplemente lo hagan ahora, ¿sí? Y nos quedamos con no, a mí me pareció que es buen jugador, ¿Pero por qué? Porque es buen jugador. ¿Dónde están los datos? Y eso es importantísimo, porque yo no me puedo quedar con la opinión de alguien, porque es que las opiniones son muy subjetivas. Claro. Ayer estaba en una capacitación y hablaba unos jugadores profesionales del Valledupar Fútbol Club, y hablaban que la veeduría le hacían ellos mismos, y tenían un día a la semana que tenían que ir todos los técnicos de sub-15, sub-17, sub-20 a ver los entrenamientos de los demás entrenadores.
y a sacar sus planillas, a llenar datos, pero se queda en eso, se queda en esa subjetividad. Y a veces es necesario grabar y a veces es necesario demostrar con datos específicos y reales lo que realmente se necesita y lo que se está viendo. Listo, Campos, muchas gracias. Estoy de acuerdo, necesita una cámara, un celular, pero lo único es que no necesita ser alta gama. Ahora los gama media graban, o sea, usted que tiene un celular que grabe mínimo 720, en resolución 720, usted ya está ganado. Y celulares que graban en 720 son gama media en adelante. Entonces estoy hablando de una inversión, si quiere invertir en un celular, desde 500 en adelante ya salva pasto. Ahora ya, si ya no quiere hacer muy profesional, que se vea hermoso, pues se consigue uno con una mejor resolución, pero los que graban 720 ahora son muy baratos y son muy baratos, eso. Y dan una resolución muy buena. Creo que eso es lo mínimo, y tener ganas y paciencia para sentarse y ver. Esto toma bastante tiempo, desde el análisis de los partidos, incluso si uno se pone a llenar planillas, como decía Oscar, eso también es una inversión de tiempo alta. Es tener paciencia y ganas. Y como recomendación, yo recomiendo tener un computador que le soporte mínimo Longomatch, que es un programa gratuito, muy fácil de usar, muy fácil de instalar en el computador, y sobre todo que es gratis. Entonces no estamos invirtiendo mayor dinero. Si usted ya tiene el computador que lo soporta, tampoco pide grandes recursos del computador, ya está hecho. Es cuestión de sentarse y aprender a usar la herramienta. Listo, Mucho José. de este estudio se convierte en fallo de error. De hecho, antes de estudiarlo, todo lo que aprendí, pues mucho de lo que aprendí, lo hice desde el ensayo de error en Tigres. Me dieron la posibilidad de hacer eso y de crear el departamento. Y mucho era ensayo de error. Y al principio yo llenaba al profesor John Bodner, con el que trabajé, de datos, y le botaba miles y miles de datos. Eso era en el análisis del juego. Y como a la segunda fecha me dijo, no era necesario tantos datos, yo necesito algo más puntual, y uno se va enfocando. Entonces, lo primero es tener ganas, una cámara en computador. Vale, ya he contado. Listo. Teniendo presente lo que ha comentado el profe Oscar y el profe José, y si hablamos, Ronald, de recursos, yo adicionaría un recurso que me parece súper trascendental, y es el siguiente: que la persona invierta para organizar en su cabeza el método de observación. A mí me parece que eso es fundamental, porque si yo tengo en mi cabeza toda la información respecto a cómo se hace un proceso de análisis y de observación, voy a cubrir algo que dice Oscar, que es muy cierto, y es que no voy a ser subjetivo en opiniones, sino que me voy a basar en un método para generar información objetiva. Y dos, como dice el profe José, voy a ser capaz de darle utilidad real al Longomatch, a la cámara, a pues todas estas herramientas que hay. Entonces, en ese sentido, el primer recurso, si podríamos hablarlo, sería el recurso intelectual, y hay muchas formas, ¿no? Desde artículos totalmente gratuitos en la red, se los recomiendo para la gente que quiera de pronto incursionar todo lo que tenga que ver con metodología observacional aplicada al deporte. Puede buscar artículos de esa manera. María Teresa Anguera, por ejemplo, es una autora que ha incursionado mucho en el tema, y esto no tiene ningún costo, hasta los cursos que pueda ofrecer el medio en capacitación de análisis del juego. Eso sería, digamos, un aporte que podría comentar hoy. Listo, Michael, muchas gracias. Pasamos de pronto como a la parte final, que ya es como de pronto dar una conclusión y de pronto hacer como un ejemplo muy práctico. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos llegar a medir en el scouting, y que alguien de pronto, un entrenador que no tenga de pronto los recursos suficientes para de pronto medir parámetros muy avanzados, o comprar software que a veces sabemos que son un poco costosos,
puede coger, Arenas me contaba alguna vez que se puede coger en el computador, en un programa Excel simplemente, y empezar a sacar información importante y relevante de un partido. Entonces, como cuántos pases hizo, cuántas recepciones hizo, cuántos balones quitó, cuáles son esos parámetros que podemos medir, no sé, frecuencia cardíaca, velocidad, desplazamiento, que de pronto sean los más importantes y los podamos plasmar en una base de datos básica. Campos. Bueno, lo que pasa es que esa pregunta, la pregunta está muy global. Sí, eso es un mundo grandísimo. Y depende, porque es que yo admiro mucho a Michael porque está intentando hacer algo que en el fútbol colombiano y en el fútbol base la gente no hace, ¿sí? Y es analizar. El entrenador de fútbol base se dedica a entrenar y entrena y planifica su sesión, y entonces llega el partido y jugaron el partido y perdimos, ganamos, y vuelve y entrena la siguiente semana, pero no se dio cuenta por qué perdió, que si fue culpa de él, si es algo que está pasando con el equipo. Entonces es importante saber para qué estoy haciendo el scout o para qué estoy haciendo yo el análisis, ¿sí? Okay. Entonces en fútbol base, y las características del análisis en fútbol base son diferentísimas a las que se hacen en fútbol profesional. Entonces, parámetros que yo puedo tener en la parte individual, todos los aspectos técnicos, los aspectos técnicos, aspectos tácticos individuales. Que esté buscando yo, por ejemplo, si soy el scouting de un club, esos aspectos tácticos individuales que encajan en mi modelo de juego, de mi club, y que me van a servir a mí, ¿sí? Porque si yo estoy buscando un delantero que sea un 9, pero que le guste salir a inmiscuirse en el juego, y voy a mirar jugadores y empiezo a mirar y me intereso por jugadores que solo quieren cabecear, entonces estoy haciendo un scouter que no da requerimientos a los requerimientos de mi club, ¿sí? Entonces esas características y esos parámetros tendrán que ir, si es a diferenciar ese tipo de scouting que yo voy a hacer, ¿sí? En fútbol base yo creo que Michael tiene mucho más recorrido en eso. Habrá cosas que yo pueda analizar, otras cosas que no, y otras cosas que sean realmente importantes y que yo pueda informar a los jugadores, y otras que no, porque hay cosas que a los niños no les interesan y que yo, o sea, y ese espacio se lo voy a dejar a Michael porque no lo va a explicar mejor. Pero en el fútbol profesional usted sí le puede decir a un jugador profesional: está errando en el pase de 20 metros, está errando y está errando y está errando y está errando. Ese decírselo a un niño va a ser diferente. ¿Y para qué le voy a decir yo a un niño eso? ¿Sí? Entonces es diferente ese tipo de scouting y los parámetros que yo pueda tener para hacer el scouting, ¿sí? Pero la mayoría de cosas que se pueden hacer haciendo el scouting es analizar variables técnicas, variables físicas si se encuentra con GPS, ¿sí? Que ahí me podría ir de la mano con el preparador físico para ver cuáles son los parámetros que el cuerpo técnico le parece importante, porque es algo también importante de resaltar, que el scouter y el analista táctico siempre tendrá que amoldarse al cuerpo técnico y al modelo de juego, ¿sí? No es que para el scouter el fútbol sea esto y de ahí para allá todos arranquen, no. Tendrá que guiarse por los parámetros que le dará la cabeza del cuerpo técnico. Ahora, Campitos, una pregunta ahí que me surge, y es, el scouter está obligado a analizar primero el rival para saber a qué se va a enfrentar y plantear un sistema de juego o un estilo de juego, o cómo se manejaría ahí. Bueno, como analista táctico, entonces puede haber un analista, en los equipos hay analistas de rendimiento, analista táctico del rival y analista táctico de equipo pro. Ese rol suele jugarse con el preparador de arqueros, con el asistente técnico, y en fútbol profesional es muy difícil, porque una sola persona no puede ver partidos de todos los rivales y analizar equipo propio, ¿sí? Es dificilísimo. Entonces ese trabajo se va a ir delegando. Y dependerá también del tipo de planificación que tenga el entrenador. Dependerá muchísimo, porque es que para mí, en todo lo que he leído en estas vacaciones obligatorias a las que nos hemos visto obligados, es que depende mucho también del método de entrenamiento. La planificación de periodización táctica depende mucho para mí del análisis, porque yo planifico de acuerdo al rival y voy acomodando mi modelo de juego, y mi modelo de juego va a ir modificándose de acuerdo a lo que yo me enfrente y de acuerdo a cómo el rival ya me esté viendo a mí, porque yo puedo diseñar un modelo de juego al principio de temporada y cuando la temporada se acabe estoy jugando una cosa totalmente distinta, porque me amoldé, me acoplé a rivales
y a lo que mis rivales aprenden de mí, porque también ellos hacen a nivel profesional, hacen ese análisis táctico, ¿sí? Entonces, ese trabajo se divide, es muy importante ver al rival. En fútbol profesional es importantísimo. En fútbol base también es importante, lo que pasa es que las dinámicas son diferentes, pero es importantísimo saber a qué voy a enfrentar, para saber qué planificar, qué hacer y qué no hacer. Listo, Osquitar, gracias. José. El espacio que uno tenga para hacer eso es mucho lo que decía, el espacio lo decía Oscar hace un segundo. ¿Qué tanto espacio le dé a usted el entrenador Cabeza? Porque usted se vuelve una apéndice de la persona, del entrenador. Entonces, tiene que ser alguien que confía en este tema del análisis, le va a dar más espacio si es alguien que no le va a dar más espacio. Mi caso con el profesor John, el profe confiaba muchísimo en mí, entonces cuando alguien confía tanto en ti, tú te metes, te llenas de trabajo solo. Entonces, usted me decía que es muy difícil, y sí era muy difícil. Y entonces yo me encargaba de eso. Que apenas terminaba el partido, yo hacía mi análisis del partido, pues decir, de nuestro partido, porque lo tenía que tener listo el lunes. Porque el lunes es el día más suave para los jugadores. Entonces, cuando me da, les puede meter en sesión de video. Luego, ese lunes, después del entrenamiento en la tarde, yo ya tenía que haber visto algo del partido de los rivales. Y usualmente yo veía el partido anterior, el jueves pasado, y luego veía el que acaba de terminar, lo veía el lunes. Porque tenía la suerte de poder grabar todos los partidos, entonces lo veía y lo analizaba y pasaba mi informe para que fuera visto entre el martes, el miércoles y el jueves. En Chile usualmente era el miércoles y el jueves, sobre todo el jueves, que era el día, nuestro día macro, o sea, el día que trabajábamos los grandes principios. Y para eso le metía un poquito de video. Y ahí se me iba la semana. Por eso les decía al principio que eso es una cosa de mucho, mucho tiempo. Dedicarle tiempo y de saber que un partido de 90 minutos tú lo vas a ver en 3 horas. Respecto a lo que dice José Luis, es importante ver. Por ejemplo, yo cuando trabajé con el profesor Pinto, nosotros presentábamos los informes, él los tomaba, pero ya había visto 3 o 4 partidos del rival y él ya tenía muchas cosas claras y él se veía todos los partidos. Muéstrale a uno lo que le mostraran, él se veía su partido y él era técnico analista. Y eso es importante. Pero cuando hablábamos con el profe Pelufo, que era el director deportivo, él decía que cuando él dirigía no veía ni un partido del rival, ninguno, él no veía partidos del rival, no le interesaba. Él tenía una persona que era el asistente técnico que le decía, mire profe, hacen esto y esto y esto, y automáticamente planificaba de acuerdo a lo que le decían. A él no le gustaba ver partidos de los rivales. Entonces va a depender mucho del entrenador. José Luis tiene mucha razón ahí. Listo, Campitos. Depende bastante. Bueno, y de mi parte, desde el fútbol base, les comento lo siguiente. ¿Cómo puede un entrenador, sabiendo, como lo comenta el profe Oscar y el profe José, que no tiene de pronto un asistente o no suele contar, no está fácil en el medio, no suele contar con varias personas para hacer el trabajo? Entonces el entrenador de formación debe ser muy hábil para saber qué variables y qué orientación darle al trabajo. Desde mi experiencia, categorías antes de los 15 años, el análisis debe estar orientado netamente a mejorar el proceso de formación, es decir, a la figura que lo dirige, que es el entrenador. Analizar cómo indica, cómo prepara sus sesiones, si los objetivos de sus tareas de entrenamiento se cumplen. Y esto parte desde igual, la fotografía, la filmación, las planillas desde un Excel. Que se debe tener mucho en cuenta y es cómo yo filtro la información que recojo hacia los jugadores. Y en ese sentido creo yo que más que llevar a los niños a videos, más que llevarlo a los niños Se escucha así el fondo. Entonces, más que llevar... Espera. Campos, Señor. está entrando páginas tuyas. Bájale. No, yo no tengo nada. Esa regañadera de José
José Luis Mano. Bueno, como les decía, en categorías antes de los 15, el proceso de análisis orientado en gran parte al entrenador, a analizar su método y a corregirlo. Y al jugador, más que darle la información en videos, en charlas extensas como tal, sí es importante que la comunicación y la información sea muy puntual, muy de 2 minutos, 3 minutos, una imagen, un video pequeño, no de reunirlo, sino ahí mismo dentro de la práctica. En fin, hay que ser muy pedagógico en ese sentido. Ya sobre los 12 y los 15 que empieza esa transición de competir para formar y competir para rendir, y en esto voy a hacer ahorita un paréntesis, pues ya la información cambia, y desde la experiencia y lo que he podido conocer, tiene que ver mucho con los perfiles técnicos, como lo nombraba Oscar, y es que es porcentajes de efectividad, aspectos técnicos muy puntuales, volumen de actividades dentro de la cancha, tiempos de juego. Esto es importante para que el entrenador normal lo lleve. Y de los 15 hacia arriba, pues ya es un proceso donde yo empiezo como entrenador a acercar al jugador hacia esas experiencias que tienen los profesionales con el profe Oscar y con el profe José Arenas. Entonces aquí ya empiezo a vincular dentro del proceso 15, 17 y 19 años pequeños espacios para que el jugador conozca sus características, conozca las características del equipo. De vez en cuando, y yo ya lo recomiendo dentro de los años de 17 y 19, conozca características muy leves del rival sin perder el foco de mi estilo de juego, de mi modelo de juego. Pero digamos que a grandes rasgos esa sería como el paso progresivo del análisis de juego, desde los pequeñitos hasta los más grandes, antes de que empiece la etapa profesional. ¿Por qué hablaba del rendimiento? Si hablamos del rendimiento como esa capacidad que tiene un deportista o un equipo para dar resultados, la competencia durante de los 15 años en adelante, que se vuelve algo ya un poco más exigente, representa una fuente inmejorable para extraer contenidos, indicaciones y demás para formar al jugador. Yo quiero romper un poquito ese paradigma que dice que en la formación en la base se entrena para formar y no para rendir. Y yo creo que desligar esos dos conceptos no se podría. El análisis de juego permite que el jugador se acerque más hacia esos momentos de la competencia donde se exige desde el rendimiento, y eso hace parte de formación. No es posible que un jugador a los 19 años no haya experimentado una ronda de muerte, una fase de penales, una final perdida. Son experiencias que él debe acumular, y en últimas, si el análisis de juego no asegura totalmente que se logren esas experiencias, se aumentan las probabilidades de que esto suceda. Entonces esa sería, digamos, una conclusión. Por último, definitivamente el control de calidad que permite el análisis de juego bien aplicado es una forma de asegurar que el jugador tenga muy buenas experiencias, que aprenda de ellas y que empiece a desarrollarse dentro del fútbol con un poco más de cultura y conciencia. Creo yo que esa sería una conclusión para poder sacar el día de hoy. Listo, no, pues a todos muchas gracias por esta información que esperamos les sirva a muchas personas, a muchos entrenadores que lo puedan aplicar en sus equipos, en sus clubes. Y nada, de pronto si alguno tiene alguna duda, digamos, ¿en dónde pueden encontrarlos? Campos, ¿en dónde pueden encontrarlo por redes sociales o por dónde, si alguno tienen alguna pregunta por hacerles? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como el profe Alejo-Piso Oficial. Ahí me pueden contactar, o en Facebook como Alejo Campos. Listo, a José Luis. Pues aprovechando el juego una cuña, estoy iniciando una empresa de ciencias del deporte para los jugadores. Entonces me pueden buscar en Instagram como JLab, y a la empresa estamos ofreciendo nuestros servicios, que son una cosa bien interesante. Y a mí personalmente me pueden buscar en Instagram y en Twitter como José L. Arenas 14. Listo, José Luis. Michael, ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook y en Instagram me pueden encontrar como @MichaelDuarte2990, y de pronto ya en el sector de análisis de juego como tal,
en Instagram y en Facebook también, bajo la empresa de @dat.futbol. Es una empresa que formé desde el año 2015 y corresponde a un departamento de análisis de desempeño que hemos formado con otros profesionales del área del deporte. Incluso muchos de los que están aquí también han aportado con ideas. Oscar, gracias por eso. y este es el departamento de análisis que pueden encontrar en redes sociales para ver información sobre análisis de juego aplicado al fútbol base. Pueden contactarnos también, preguntas, asesorías, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, muchas gracias y que tengan un feliz día. Ronald, gracias a usted por la invitación. Profe Oscar, profe José, qué bueno saber que están en el medio y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos, gracias.